Bien, pues vamos a continuar, vamos a comenzar justamente nuestra proyección. Y les agradezco mucho si me pueden confirmar si ya se Ya se está puede viendo la observar. presentación, profesor. Ya se está viendo. Excelente, 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 muchísimas gracias. Creo que ahora falló el internet del profesor Alejandro. Pero bueno, creo que podemos aprovechar que grabamos la sesión. Ir comenzando, esperando que el profesor pueda incorporarse. No, ya nos escribió el profesor. Entonces, si gusta, lo esperamos. ¿No? De hecho, ya está con nosotros el profesor Alejandro. Sí, ya. Bien, profesor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Solo nos falta la profesora Raquel. Vamos a estar por ahí pendiente a ver si logra integrarse. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre matemáticas, aprendizaje y neurociencias. Es una conversación que tenemos pendiente de la sesión pasada. Ya por el tiempo no nos permitió llevarla a cabo, pero si ustedes me permiten, vamos a hablar de la conexión entre estos tres términos. Y bueno, he dividido el material en dos partes. Esta primera que le llamamos justamente neurofisiología y aprendizaje. Y la segunda que le llamé justamente neuronas y aprendizaje. El material que me voy a permitir discutir aparece en un libro que publiqué hace 2 años que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje. Y donde ahí de manera muy breve me permito dedicar un capítulo hacia cómo es que se construye el aprendizaje, pero con una mirada desde la neurofisiología. Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es esta frase que tomo de uno de los grandes libros de teorías del aprendizaje, un libro escrito por Hilgard y Bauer, en los años 70. Y dice, nada es más cierto que nuestra conducta representa un producto de nuestro sistema nervioso. Bueno, podríamos decir en primera instancia que las ideas que tenemos sobre las células del sistema nervioso, sobre el cerebro y la conducta, empezaron a ser integradas a partir del siglo XIX. Hubo varias áreas del conocimiento que participaron en ello: la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la farmacobiología, la psicología. ¿Sí? Y de hecho, durante mucho tiempo se consideraba que los nervios eran conductos que transportaban a todo el cuerpo los humores producidos por el cerebro y la médula espinal. Esto sucedió hasta la aparición del microscopio, donde se pudo identificar la estructura celular del sistema nervioso. Las aportaciones de Golgi, y muy especialmente de Ramón y Cajal,
por cierto, Ramón y Cajal, que aparece en esta imagen, van a terminar la conclusión del planteamiento de la neurona como una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Si recordamos, hubo otros avances muy importantes en esta época, por una parte en el campo de la neurofisiología, pero también en el campo de la física y del electromagnetismo. Galvani, por ejemplo, que descubrió la bioelectricidad, y así también algunos de los primeros electrofisiólogos, como Dubois Reymond, como Müller y Helmholtz, van a comprobar el paso o relevo de una actividad eléctrica de una neurona a otra. Bernard, Henrich y Langway van a añadir a ese conocimiento las bases químicas que nos permiten esclarecer los mecanismos de transmisión de la información entre las neuronas. La secreción y la recepción de mensajeros químicos o de neurotransmisores en las diferentes regiones de contacto o de sinapsis entre dos células nerviosas. Para el siglo XX, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Un momento, por favor. En unos minutos, solo vamos a esperar a nuestros demás colegas y al profesor Carlos. Gracias, buenas noches. Se ha activado un video de una sesión anterior. Muchas gracias. Entonces, estábamos acá, ¿verdad? Por el siglo XX, ya había algunas ideas antecedentes de los reflejos que de hecho fueron realizadas por René Descartes, el gran filósofo y matemático francés. Así que va a ir renaciendo el interés por estudiar los reflejos de la médula espinal, estudiados por Sherrington, por Pavlov, que investigó los reflejos condicionados. De hecho, Iván Pavlov, alguien que se cita de manera constante en la psicología educativa, las teorías conductistas del aprendizaje, recibió el premio Nobel por sus investigaciones en estos reflejos condicionados. Bartlett Tolman, de hecho Tolman, estamos hablando del mismo Tolman, creador justamente de una de las corrientes conductistas, Miller, Neisser y Simon, van a sentar entonces las bases para lo que hoy entendemos la psicología de la cognición. Ellos entonces se dan cuenta que estudiar el sistema nervioso incluía al menos 3 elementos importantes. Estudiar el cerebro, la médula espinal y los nervios. Para Gazzaniga, el estudio de las neurociencias cognitivas lo que va a buscar es determinar cuáles son los algoritmos que rigen el desarrollo y la asociación funcional de los elementos estructurales neurales. ¿Esto para qué? Para poder generar una actividad fisiológica cuyo resultado es la percepción, la cognición y para algunos inclusive la conciencia. Koslin, por ejemplo, nos dice que su meta es poder determinar cómo el funcionamiento cerebral da lugar a lo que nosotros entendemos como una actividad mental. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que el concepto de mente tiene muchas maneras de entenderse. ¿Sí? En muchas ocasiones, como Alcaraz y como Guma lo definen, es una entidad inmaterial cuya función es controlar justamente el comportamiento. Y bueno, ahí tenemos el cerebro. Algunas de sus partes. Yo me permitiría pedirles que pongamos mucha atención sobre todo a las partes porque vamos a estar hablando de manera detallada de ellas. Observemos, disculpen, ¿sí me pueden escuchar de manera correcta? Sí. Sí, profesor. Muchas gracias. Observemos justamente los lóbulos frontales, temporales,
Muchísimas gracias. Occipitales y parietales, el cerebelo y la médula espinal. Tratemos de observar cómo está configurado este cerebro. Al menos en estas partes básicas, que son los 4 lóbulos, el cerebelo y la médula espinal. Bueno, vamos entonces a hablar de estas partes. Ahora, observemos, me gustaría que observáramos esta parte. Aquí están las partes del cerebro en general. Repito, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo y la médula espinal. Pero ahora vamos a fijarnos en otras partes también del cerebro. Por ejemplo, observemos donde tenemos nuevamente el cerebelo, lo que vamos a llamar la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, observemos, el hipocampo, la glándula pituitaria, y observemos dentro de la médula espinal lo que llamamos el tronco encefálico, donde tenemos justamente el mesencéfalo, el puente de valor y la médula. ¿Sí? Muy bien. Ya que tenemos esta imagen un poquito justamente en nuestra mente, ahora sí vamos a pasar a esta descripción. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre el cerebro, comenzando en decir que está dividido por la mitad en 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Podríamos decir que en la zona delantera pues tenemos el lóbulo frontal, en la zona trasera tenemos 3 lóbulos, el parietal, el temporal y el occipital. Debajo y en la parte de atrás hay una porción pequeña y es lo que hemos visto en imágenes también. Y más en el interior, más oculta, bajo el cerebelo, hay otras estructuras como la médula y el puente, que van a constituir esto que llamamos el tronco cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, y estas áreas que vamos a ir estudiando. Ahora, el cerebro y el cerebelo tienen capas superficiales, que son muy delgadas, estas capas delgadas de sustancia gris, y de regiones internas de sustancia. Estas regiones de sustancia gris se llaman corteza cerebral y corteza cerebral, respectivamente. En la sustancia gris, ahí parece ser que es donde se ejecutan diversos tipos de tareas computacionales. Mientras que habitualmente en la sustancia blanca consiste un poco más de fibras nerviosas que van transportando señales de una parte del cerebro. Ahora, recordemos, esta corteza cerebral, las partes de la corteza cerebral están asociadas con ciertas funciones específicas. Por ejemplo, la corteza visual en una región en el interior del lóbulo occipital, justo en la parte trasera del cerebro, que está relacionada con la recepción e interpretación de la visión. Podríamos decir que en esa región se interpretan las señales procedentes de los ojos. Por otro lado, en el hemisferio central derecho, ese hemisferio está relacionado casi exclusivamente con el lado izquierdo del cuerpo, y por otro lado, el hemisferio central izquierdo está relacionado casi de manera exclusiva con la parte derecha. En el caso de la corteza visual, el lado derecho está asociado con el lado izquierdo del campo visual de ambos ojos. Y podemos decir que de manera muy semejante, el lado izquierdo está asociado con el lado derecho en el campo visual de ambos ojos. En cierta medida, pues, esto lo que significa es que los nervios que salen del lado derecho de la retina de cada ojo deben de ir a la corteza visual derecha, ¿sí? Y que los nervios que salen del lado izquierdo de la retina de cada ojo deben ir a la corteza visual izquierda, ¿sí? Entonces se va a formar ahí un mapa bien definido del lado izquierdo del campo visual de la corteza visual derecha, y se va a formar otro mapa del lado derecho del campo visual de la corteza visual izquierda. Ahora, las señales de los oídos también cruzan al lado contrario del cerebro. Por ejemplo, el olfato es una excepción a esta regla de la vista y de los oídos.
La corteza olfativa derecha está situada en la parte frontal del cerebro, que está relacionada principalmente con la ventana derecha de la nariz y la parte izquierda con la ventana izquierda. Otro aspecto interesante es que, por ejemplo, las sensaciones del tacto tienen que ver con la región del lóbulo parietal que llamamos corteza somatosensorial. Ahí en esa región está exactamente detrás de la división entre los lóbulos parietal y frontal. Existe una correspondencia muy concreta entre las diversas partes de superficie del cuerpo y las regiones de la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial derecha trata las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo y la izquierda, suponemos un poco, del lado derecho del cuerpo. Ahora, hay otra región análoga al lóbulo frontal. Está situada delante de la visión entre el lóbulo frontal y el parietal, que lo entendemos como la corteza motora, y que está relacionada justamente con la activación del movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Y, de nuevo, existe una correspondencia muy específica entre los diversos músculos del cuerpo y esta corteza motora. La corteza motora derecha controla el lado izquierdo del cuerpo y la corteza motora izquierda controla el lado derecho. Entonces, bueno, recordamos aquí, tenemos los 4 lóbulos del cerebro, tenemos el cerebelo y tenemos la médula. Ahora, las regiones de la corteza cerebral, estamos refiriendo a las cortezas visual, auditiva, olfativa, somatosensorial y motora, se llaman primarias. ¿Por qué? Porque están directamente relacionadas con el input y el output del cerebro, es decir, con la entrada y con la salida de la información que recibimos. La región motora secundaria está relacionada con los planos concebidos del movimiento, que generalmente los traduce la corteza motora primaria en instrucciones específicas para los movimientos musculares reales. Las observaciones siguientes, vamos ahí en que sigue, vamos a hablar justamente que no vamos a considerar como tal la corteza olfativa. ¿Por qué? Porque esta corteza tiene un comportamiento diferente y realmente se conoce poco de ello. El resto de las regiones, ¿sí?, le llamamos regiones terciarias o de cortezas de asociación. Por ejemplo, ahí es donde se lleva a cabo la actividad más abstracta y sofisticada del cerebro. Ahí es, por ejemplo, donde se analiza y se mezcla la información de varias regiones sensoriales, donde reside la memoria, donde se construyen las imágenes del mundo externo, donde se conciben y evalúan los planes generales y se entiende o se formula también el habla. Ahora, los principales centros del habla están del lado izquierdo del cerebro. Algunas de las áreas que están asociadas a ellos son las áreas de Broca, una región en la parte inferior del lóbulo frontal y otra llamada el área de Winnick, que están justamente dentro y alrededor de la parte superior trasera del lóbulo temporal. Recordemos el lóbulo temporal, y para que podamos identificar la zona de la que nos está. Ahora, esta área de Broca está relacionada también con la formulación de enunciados y el área de Winnick está relacionada con la comprensión del lenguaje. ¿Qué sabemos de ello? Pues sabemos que, por ejemplo, las lesiones en el área de Broca dificultan el habla, pero dejan intacta la comprensión. Mientras que cuando estas lesiones se dan en el área de Winnick, el habla es fluida, pero tiene poco contenido, porque no se tiene comprensión. Ahora, entre las dos áreas hay un haz nervioso que llamamos justamente fascículo arqueado. Cuando este se lesiona, no queda impedida la comprensión y el habla sigue siendo fluida. Pero la comprensión no puede ser entonces expresada verbalmente o se tiene dificultades para ello. Ahora, el input del cerebro procede de ¿qué? Pues de señales visuales, auditivas, táctiles, que habitualmente son registradas justamente por las porciones primarias de los lóbulos parietal, temporal y occipital. El output del cerebro, ¿sí?, aparece un poco más en la forma de activación de movimientos corporales, se produce en las porciones primarias de los lóbulos frontales del cerebro. Lo cierto es que entre ambos existe algún tipo de procedimiento
que de manera general existe un movimiento en la actividad cerebral que comienza en las porciones primarias de los lóbulos posteriores y se va desplazando poco a poco a las porciones secundarias a medida que va avanzando con los datos secundarios. Y continúa a medida que se van comprendiendo completamente, como sucede justamente en la comprensión del habla en el área de Winter. Ahora, el fascículo arqueado lleva esta información procesada ¿a dónde? Al lóbulo frontal, en cuyas regiones terciarias se van a formular los planes generales de actuación, como la formulación del habla en el área de Broca. Estos planes generales de actuación se van a traducir justamente en concepciones más concretas sobre movimientos corporales en las regiones motoras secundarias y finalmente la actividad cerebral se va a mover hacia la corteza motora primaria desde donde se van a enviar señales a diversos músculos en el cuerpo. ¿Sí? Esta parte, esta investigación, estas afirmaciones, últimas dos afirmaciones que estamos comentando, fueron desarrolladas por un matemático y también especialista en modelos del cerebro, ganador recientemente del Premio Nobel de Física, Roger Penrose, en 1996, que es la persona justamente de la película. Ahora, esta descripción compleja que acabamos de hacer de ciertas acciones que pasan en nuestro cerebro, también las podemos interpretar en la actualidad como un dispositivo de computación que llamamos máquina de Turing. De hecho, la máquina de Turing se desarrolló en 1931 justamente por un matemático inglés, Alan Turing, y con ello de inicio justamente la teoría computacional. Con esta máquina de Turing, con información de entrada que es obtenida por los sentidos e información de salida que es procesada, ¿sí? Inclusive actividad cerebral independiente, sea sensorial, cuando pensamos, cuando calculamos, cuando meditamos sobre un recuerdo. Pero además aparece inclusive en muchas ocasiones el fenómeno de la conciencia. Sin embargo, podríamos decir que a pesar de que esto parece que puede interpretarse como estos elementos de inteligencia artificial, podríamos decir que esta interpretación, esta descripción del cerebro proviene de lo que llamamos una inteligencia artificial fuerte, que en general es tosca e incompleta. Es decir, que parece que describe un poco cómo funciona nuestro cerebro, pero en general no logra describirlo totalmente. Ahora, hemos hablado un poco del cerebelo, pero vamos a hablar un poco más. Porque el cerebelo es justamente el responsable de una precisa coordinación y el control del cuerpo, de su ritmo, de su equilibrio, de su delicadeza de los movimientos. Ahora, parece que cuando se está aprendiendo una nueva habilidad, se debe planear cada acción en detalle. Y es el cerebelo quien la va a controlar. Pero cuando ya ha sido nominada, esta habilidad es el cerebelo quien asume completamente. Ahora, el hipocampo juega un papel vital para poder asentar la memoria a largo plazo, esa memoria permanente, siendo almacenada en la memoria real, en una parte de la corteza cerebral. No lo sabemos si es un lugar o si en realidad estamos hablando de varios lugares a la vez. El cerebro puede retener también imágenes a corto plazo de otras maneras, puede guardarlas por minutos y por horas. Sin embargo, para poder recordarlas una vez que hemos dejado de prestarles atención, es esencial, es fundamental el hipocampo. Ahora, el cuerpo calloso del que hablábamos al principio es esa región a través de la cual se comunican justamente los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Y el hipotálamo es la sede de las emociones y sirve de medio a las manifestaciones tanto físicas como mentales de las emociones. Podríamos decir que hay un flujo continuo de señales entre el hipotálamo y las diferentes partes del cerebro. Ahora, el tálamo actúa como como un centro de procesamiento y de estación repetidora. ¿Qué es lo que hace? Transmitir muchos de los impulsos nerviosos
del mundo exterior a la corteza cerebral. Finalmente, la formación reticular es la responsable del estado general de alerta o de conciencia implicado en el encéfalo como un todo, como las distintas partes del encéfalo. Ahora, estas diferentes partes del encéfalo, aparecen en esta imagen, las podemos clasificar en regiones según se van alejando de la médula espinal. Se llama, por ejemplo, cerebro posterior, probencéfalo, cerebro medio, mesencéfalo, y cerebro anterior, prosencéfalo. Penrose nos dice que el fenómeno de la conciencia tiene que ver más con la acción del cerebro que con el cerebelo o con la propia médula espinal. Y la misma actividad del cerebro no siempre incide sobre nuestra conciencia. Sin embargo, hay otras opiniones, por ejemplo, la de Wilder Penfield, por cierto, también ganador del premio Nobel, que nos dice que la conciencia no está simplemente asociada a la actividad cerebral y sugiere que ésta debe ubicarse en una parte del cerebro, especialmente en el tronco cerebral superior, donde se encuentra el tálamo y el cerebro. Penfield nos dice, por ejemplo, que el deseo del movimiento podría tener que ver más con el tálamo que con la propia corteza cerebral. Y él tenía la idea de que la conciencia era más bien una manifestación de la actividad del tronco cerebral superior. Pero puesto que se necesita que además haya algo que sea consciente de, no es solo el tronco cerebral el que esté implicado, sino también alguna otra región de la corteza cerebral que esté en el momento de la comunicación con el tronco cerebral superior y cuya actividad representa el sujeto o el objeto de dicha conciencia. En general, para varios neurofisiólogos, la sede de la conciencia, asumiendo que existe un lugar, debería estar un poco más en la formación reticular, ya que es la responsable del estado de alerta del cerebro. Esto nos dice Muruzzi y Mugon. Y además, sabemos que si esta se lesiona, el resultado es la inconsciencia. Siempre que el cerebro está en un estado consciente de vigilia, la formación reticular está activa. De lo contrario, no lo está. Sin embargo, en el estado de sueño, en el sentido de tener conciencia del propio sueño, las partes normalmente activas de la formación reticular no aparecen estar activas. Esto último parece ser, como ustedes pueden observar, que no necesariamente contradice lo anterior, pero genera una confusión sobre dónde puede estar constante la conciencia. Para O'Keefe, la acción del hipotálamo es la que más tiene que ver con el estado consciente. Sin embargo, habría que demostrar que el asentamiento de los recuerdos permanentes está asociado a la conciencia, situación que tampoco se ha demostrado. Hay algunas teorías que asumen que la corteza cerebral es la responsable de la conciencia, ya que las actividades mentales más estrechamente asociadas con la inteligencia pueden ser llevadas por el cerebro. Pero no hay pruebas suficientes para asumir este aspecto. En la filosofía de la mente, en las ciencias cognitivas, en la psicología cognitiva, se ha aceptado la idea de que la conciencia está ligada al lenguaje humano. Porque es justamente el lenguaje el que nos permite filosofar y describir lo que sentimos. En cierta medida, es la herramienta que utilizamos para poder convencer a los demás de que tenemos conciencia del mundo exterior y de quiénes somos nosotros, de nosotros mismos. De tal manera que, si recordamos, los centros del lenguaje están del lado izquierdo, justamente en las áreas de Broca y de Wernicke. Y entonces, parecería implicar que la conciencia debe estar asociada a la corteza cerebral izquierda y no necesariamente a la derecha. Los experimentos de John Eccles, por cierto, ganador también del premio Nobel, y de Wilson,
de Gacinaga, de Dux y McKay, se prueba que en relación a la conciencia se puede desarrollar en el hemisferio derecho con limitaciones en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. Que no se desarrolle el lenguaje no significa que no se sea consciente. Es decir, de hecho esto nosotros lo podemos ver en el campo de la educación especial. Que una persona no pueda comunicar sus ideas no significa que no construya esas ideas. Los experimentos anteriores entonces parecen indicar que al menos no necesariamente hay una única parte del cerebro donde puede estar la conciencia. De momento no sabemos como tal en dónde está. ¿Qué sí sabemos, por ejemplo? Sabemos que, por ejemplo, el pensamiento geométrico, ese pensamiento en 3 dimensiones, que la música se desarrolla normalmente en el hemisferio derecho y que las capacidades verbales y analíticas de la izquierda. El cerebro derecho, entonces, puede comprender nombres comunes, frases elementales y además puede también llevar a cabo operaciones aritméticas. Esto que ustedes observan del lado derecho es un modelo matemático de cómo funciona el cerebro, una parte del cerebro. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso. Espero que se esté disfrutando la conversación. Esta segunda parte que tiene que ver justamente con las neuronas y el aprendizaje. Hemos hablado entonces un poquito sobre, en términos generales del cerebro, pero ahora es el aprendizaje. Vamos a centrarnos en el aprendizaje. Lo primero que tendríamos que decir es que, hablando del desarrollo humano y también del propio comportamiento, pues se requiere, para poderse explicar, un sustrato biológico que lo haga posible. De tal manera que las bases del desarrollo de la conducta se encuentran en el sistema nervioso y endocrino. Nuestro sistema nervioso, ¿qué es lo que hace? Pues lleva señales químicas y eléctricas que viajan desde nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo. Y podríamos decir que para poder entender nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, pues entonces necesitamos entender cómo la información del medio ambiente se capta por medio de nuestros sentidos y cómo esa información finalmente se procesa por el sistema nervioso, particularmente por nuestro cerebro. Entonces, hemos hablado de que el sistema nervioso está formado por 2 componentes. El sistema nervioso central, que está integrado por el cerebro, por la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que va a estar integrado por neuronas que conectan al sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo. Esa información que proviene del medio ambiente se percibe por nuestros órganos sensoriales, como los ojos, como los oídos, por medio de receptores sensoriales. Y lo que sucede es que estos receptores sensoriales la convierten en energía física que es recolectada del ambiente en impulsos nerviosos electroquímicos, los cuales se envían al cerebro por medio de las neuronas sensoriales. Nuestros sentidos, entonces, se van comunicando con nuestro cerebro mediante neuronas sensoriales. Ahora, las neuronas motoras llevan un mensaje en sentido inverso, desde el cerebro hacia los músculos y las glándulas. Y finalmente, las neuronas de asociación van transportando mensajes entre neuronas, tanto sensoriales como motores. Entonces, un elemento para poder entender el concepto de aprendizaje y la conducta son justamente entender las neuronas. Estas neuronas que están asociadas a nuestra conducta, a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Bueno, aquí tenemos una neurona con una dendrita, núcleo, axón, cuerpo celular, un nudo de Rambier, una cédula de Schwann, la mielina y la terminal del axón. Vamos a hablar un poquito de esto. Lo primero que tal vez tenemos que hacer es tratar de definir un poco qué es esto, ¿verdad? Entonces, las neuronas como células básicas del sistema nervioso.
como esa unidad atómica y funcional, que están formadas por ramificaciones que trabajan de manera conjunta para poder enviar mensajes electroquímicos de una neurona a otra, formando una enorme red que abarca todo el organismo. Entonces, el sistema nervioso de cada ser humano cuenta al nacer más o menos con unos 100.000 millones de estas células. Y podemos considerar que cada una de ellas puede comunicarse con ciertos e incluso con miles de ellas. Así es como se va construyendo esta red de intercambio de información, ¿no? Lo que hace cualitativamente diferentes a todos los seres vivos. Aquí es donde se genera esta noción a la que habitualmente nosotros llamamos diversidad. Las actividades mentales, como pensar, como tener sentimientos, son posibles entonces gracias a esa capacidad de comunicación de nuestras neuronas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace ese intercambio de información entre las neuronas? Vamos a tratar de explicar. Primero pensamos en las dendritas. Estas dendritas que reciben el mensaje o el impulso que viene de otra neurona. Ese mensaje se va conduciendo entonces al soma o al cuerpo celular y continúa viajando a través del axón, que es una extensión de la neurona que lleva el mensaje hacia otras dendritas de la siguiente neurona. El axón entonces va a contar con una capa aislante de células grasas llamada vaina de mielina, la cual permite acelerar el viaje de los impulsos. Y el conjunto de axones forman lo que se conoce como nervios o fibras nerviosas, esa sustancia blanca. Los espacios en la mielina son los que permiten que los impulsos salten prácticamente de un axón a otro axón. Un poco como aparece en este. Y entonces, parece extraordinario, porque justamente nuestras neuronas y esos circuitos que parece que construyen optimizan el aprendizaje y nos permiten aprovechar el máximo de los recursos espaciales, metabólicos y energéticos limitados que tenemos. Esta imagen nos permite justamente, por un lado izquierdo, tenemos ahí justamente una neurona y del lado derecho lo que tenemos es un modelo de esa neurona. De tal manera que podemos justamente modelar este fenómeno. Stirling y Lowlink proponen 5 aspectos importantes. Creo que con estos 5 aspectos estaré terminando mi participación. La primera es que en el cerebro se expanden aquellos circuitos neuronales que son persistentemente usados y se retraen cuando la práctica no es continua. Segundo, solo se almacena lo que se necesita. Tercero, podemos retener patrones perceptivos y de aprendizaje durante mucho tiempo sin la práctica. Cuarto, el almacenamiento de la información no se correlaciona con el tamaño de la sinapsis. La capacidad de almacenamiento por unidad de volumen es más grande cuando la información es almacenada por numerosas y pequeñas sinapsis, como pasa en la corteza cerebral. Quinto, la homeostasis sináptica es baja. Algunas ideas interesantes. Por ejemplo, para Ortega y Franco, los mecanismos más importantes a través de los cuales se altera la conducta son el aprendizaje y la memoria. Como dicen ellos, somos lo que somos por lo que aprendemos y recordamos. El aprendizaje y la memoria son 2 procesos íntimamente relacionados, imposibles de separar. Segundo, la memoria como resultado del aprendizaje no es un proceso simple. Tiene al menos 2 formas. La memoria implícita, no declarativa, esa memoria inconsciente de destrezas perceptivas y motoras, y la memoria explícita o declarativa, que es esta memoria de las personas, lugares y objetos que requieren de una recuperación consciente. Los mecanismos neuronales que están implicados en el aprendizaje, en la adquisición y consolidación de la memoria, no se conocen aún del todo, y desde luego, como ya hemos anticipado antes, aún falta mucho por conocer, por descubrir. Diego Guzzi, Gubniewski,
nos dice que cuando aprendemos algo, nuestro cerebro cambia. Y el aprendizaje es una actividad neuronal cooperativa. Las neuronas van cambiando a medida que vamos aprendiendo hasta un determinado ritmo. Y entonces, claro que sí, claro que ocurre justo eso que describía David Bueno, que es nuestro cerebro cambia cuando aprendemos. Entonces, bueno, algunas ideas que se han presentado aquí aparecen en varios textos. Yo dediqué un capítulo que trata de ello en este libro que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje, pero con mucho más detalle pueden ustedes disfrutar de Las sombras de la mente, La nueva mente del emperador, ambos textos de Roger Penrose, o de Inteligencia matemática, que dedica un capítulo a hablar justamente cómo es que se desarrolla este pensamiento matemático, Eduardo Sáenz de Cabeza. Pues bueno, yo les agradezco mucho su atención y bueno, dejamos, si están de acuerdo, un tiempo para si tenemos algunas preguntas justamente de lo que se ha platicado. Estoy pendiente de sus comentarios, de sus dudas. Bueno, profesor, me parece muy interesante lo que nos está comentando. Anteriormente en las neurociencias había una tendencia que decía que las neuronas que no ocupábamos iban muriendo, pero a partir de las nuevas tendencias están diciendo que aun cuando muera una parte del cerebro, se puede regenerar algunas funciones tanto motoras o por ejemplo lo del habla. Mi duda es la siguiente: cuando muere una parte del cerebro, en especial donde hacemos partes de nuestra lógica, nuestros pensamientos matemáticos, también mueren, también vamos a tardar en recuperar todas esas habilidades. Vaya, es una pregunta difícil, pero podría platicar tres aspectos que están ligados a ello. Espero Okay. por ello tratar de dar respuesta. Bueno, la primera es en esta idea que se ha hecho clásica de que solamente utilizamos una parte de nuestro cerebro. Hace ya más de un siglo que en una entrevista de varios periodistas le hicieron a Albert Einstein, uno de nuestros grandes físicos del siglo pasado, y él mencionó que utilizábamos solo una pequeña parte del cerebro, algo así como el 10%. Bueno, hoy en día sabemos que esto es falso, que en realidad utilizamos mucho de nuestras funciones cerebrales, no solo ese 10%. Este fue un dicho de Albert Einstein, que por cierto no era neurólogo ni neurofisiólogo, no era su área de especialidad, solo era el más grande físico del siglo pasado, pero no era su área de especialidad. Pienso que utilizamos, hoy en día sabemos, y aparecen uno de los libros que no puse, pero que tal vez debería hacerlo, es el de David Bueno. Y justamente en este libro de David Bueno, donde nos habla de la educación, pero desde una perspectiva basada en los conocimientos que se tienen sobre el cerebro y sobre el aprendizaje, él nos habla que utilizamos mucho más parte del cerebro que solo una parte. Y en efecto, nos habla de esta posibilidad de la regeneración neuronal. Esto tiene sus limitaciones, porque depende de la zona específica que ha sido dañada. Digamos que hay zonas que es difícil que pueda haber una regeneración o una reparación neural, y hay otras zonas que parece que sí es posible. Hay gente que está estudiando, por ejemplo, que hace investigación con personas que han tenido pérdida de memoria, personas que padecen, por ejemplo, Alzheimer o enfermedades degenerativas de la memoria, y han demostrado aspectos muy interesantes, como por ejemplo,
que no necesariamente la memoria está en una región específica del cerebro. Es decir, personas que en diversos estudios muestran zonas de memoria dañadas y que como consecuencia se esperaría que no pudiesen recordar algunos aspectos importantes de su vida, pero que después de escuchar cierto tipo de música o ir a ciertos lugares o recordar cierto aroma, logran recuperar parte de ese recuerdo. Y sobre esto último, al menos de momento, su servidor no tiene una respuesta de cómo es que ocurra. Y parece ser que en la literatura no hay tampoco tantas fuentes que lo expliquen. No sé si ya la haya, la respuesta como tal. Lo que sí sabemos es que tal vez se abre esa posibilidad bajo condiciones específicas. Bueno, sé que seguramente no he podido contestar como quisiera, pero me permití solamente hacer ese comentario, ¿no? De que parece ser que la memoria no está ligada a un lugar específico, y debo decir, algo así también ocurre con el aprendizaje, porque aun cuando sabemos que, por ejemplo, el área de Broca o el área de Winnicke está muy ligada al desarrollo del lenguaje, por ejemplo, ha habido al menos 2 casos, de los cuales presenta como ejemplo en su libro Roger Penrose, donde las personas que tienen un daño en esa área no deberían de poder desarrollar el lenguaje ni la comprensión del lenguaje mismo. Y tenemos al menos 2 casos donde sí se logra desarrollar, lo cual, pues en cierta medida contradice que solamente en esa área específica del cerebro sea la que se vincule directamente al desarrollo y a la comprensión del lenguaje. Entonces, pues bueno, el cerebro nos da esta extraordinaria posibilidad de redescubrir cosas, y un beneficio que obtienen las ciencias educativas es que entre más podemos conocer el cerebro, más podemos utilizar ahí para construir situaciones de aprendizaje que sean más favorables para nuestros estudiantes, pero también para poder comprender los propios procesos que viven nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestra Carmen, por su pregunta. No, gracias, profesor. Sí me dio mucha luz. El texto que menciona de David Bueno, ¿cuál es, profesor? Creo que se llama Educación y Cerebro, pero yo tengo este texto. Entonces, si ustedes me permiten, puedo buscar la manera de que, al igual que en la sesión pasada, al terminar la sesión, compartirlo mediante